Tim Berger recorre con la mirada el elegante comedor de su restaurante. El ambiente era de un lujo calculado. El suelo de mármol pulido brillaba bajo las lámparas de cristal y en todas las mesas se sentaba la élite de la ciudad con trajes a medida y vestidos de diseño. La sala bullía de risas y charlas, pero Tim, sentado en su mesa VIP, era inmune a todo ello. Hacía tiempo que había dejado de fijarse en la gente que le rodeaba. Los invitados y el personal no eran más que figuras pasajeras en el trasfondo de su vida. Tenía un vaso de vino tinto delante, pero su mirada no estaba fija en la bebida. Miraba alrededor de la sala, evaluando cómo se comportaba la gente, cómo hablaban, cómo actuaban. Todo y todos eran medios para un fin, su fin. Tim era uno de los hombres más ricos de la ciudad, lo controlaba todo en su esfera, desde el restaurante más lujoso de Berlín hasta las personas que lo atendían. Para Tim, la riqueza era poder, y el poder lo era todo. Y entonces su mirada se posó en una joven camarera que pasaba por el vestíbulo. Era una cara nueva, alguien que no reconocía. Una mujer con el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta se movía rápidamente entre las mesas, equilibrando sus bandejas con práctica facilidad. No era muy guapa, pero le llamó la atención su tranquilidad. Por un momento pasó por delante de su mesa sin fijarse en él, pero no duró mucho. Disculpe, gruñó Tim, con voz fría y exigente. La miró y entrecerró los ojos con desprecio. La camarera se volvió hacia él, sus ojos se abrieron ligeramente de miedo, pero fue rápidamente enmascarado por la profesionalidad. —Sí, señor. Preguntó cortésmente, con voz suave pero uniforme. Tim no perdió el tiempo con cumplidos. —¿Dónde está mi vino? Gruñó. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el mantel blanco. Llevo siglos esperando. Su mirada se desvió hacia el bar y sonrió disculpándose. Le pido disculpas por el retraso, señor Berger. El camarero está terminando la última botella. Tim la interrumpió con un gesto desdeñoso de la mano. No me importa, dijo secamente. Estoy pagando por la excelencia, no por excusas. Esto es un establecimiento de 5 estrellas, no un restaurante de mala muerte. La expresión del rostro de la mujer vaciló, pero recuperó rápidamente la compostura. Comprendo, señor. Ahora mismo le traigo vino, dijo y se dio la vuelta para marcharse. Tim, sin embargo, ya estaba molesto. No toleraba la ineficacia, sobre todo en un lugar que llevaba su nombre. Esperaba que las cosas le fueran como la seda, sin esfuerzo. Los segundos se convirtieron en minutos, y pudo sentir cómo la irritación crecía en su interior. ¿Dónde diablos está mi vino? Murmuró para sí, con la voz más alta. Algunas cabezas de las mesas vecinas se volvieron hacia él, percibiendo su creciente frustración. Por fin apareció una camarera con una botella de vino tinto en las manos. Disculpe el retraso, señor, dijo de nuevo, pero esta vez había un ligero cansancio en su tono, tal vez por haber tenido que enfrentarse a su rudeza. Dejó la botella sobre la mesa y empezó a servir. Tim sonrió. Perdona, ¿pero sabes siquiera servir correctamente? ¿Qué sentido tiene tener un sumiller si vas a tratar el vino como si fuera agua? La cara de la mujer se sonrojó ligeramente, pero no dijo nada. Terminó de servir el vino y empezó a alejarse. La voz de Tim se endureció. No, 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 dijo, agitando la mano con desdén. Mírate. Mira lo que llevas puesto. ¿Qué llevas puesto? Una camisa negra barata y unos pantalones que probablemente te costaron menos de 50 libras. Pareces salido de un local de comida rápida, no de un sitio como este. Sus palabras resonaron en la sala y se hizo un silencio incómodo en la mesa. Los comensales de las mesas vecinas intercambiaron miradas, algunos con asombro, otros con diversión, esperando que la camarera retrocediera humillada. Pero no lo hizo. En cambio, la chica se mantuvo firme, mirando directamente a los ojos de Tim. No había el menor signo de vergüenza o miedo en su expresión. No se inmutó ni bajó la mirada. No necesito su dinero, señor Berger, dijo ella, con voz tranquila pero aguda, cortando la tensión. Y tampoco necesito su opinión sobre mi ropa. Se hizo un silencio de estupefacción en el restaurante. Tim, sorprendido, parpadeó. La audacia de aquella mujer al enfrentarse a él en un lugar tan público era inaudita.
Por un momento, su orgullo se sintió herido. Pero lo disimuló rápidamente, sonriendo y tratando de recuperar el control de la situación. ¿En serio?, preguntó Tim con una sonrisa burlona, reclinándose en su silla como si la idea le divirtiera. ¿Te crees mejor que yo porque estás aquí con tu comportamiento ridículo? Déjame decirte algo, ahora estás en mi mundo. Puede que tengas un trabajo aquí, pero eso no significa que seas importante. Metió la mano en la cartera, sacó unos cuantos billetes crujientes y los tiró al suelo delante de ella. Había un frío cinismo en su voz. Toma, sonrió. Cómprate ropa mejor. Apestas a pobreza. Se hizo un silencio sepulcral en el restaurante. Algunas personas jadeaban, otras se daban la vuelta para no participar. Pero todos miraban. Esperando. Anticipando la reacción de la joven humillada ante sus ojos. La camarera no se inmutó. En lugar de eso, se agachó y cogió el dinero, pero no con la frenética energía de una persona presa del terror. Simplemente lo sostuvo en la mano y volvió a mirar a Tim. Cogeré tu dinero, dijo lentamente, con voz firme. Pero no es para mí. Es para tu futuro. Tim enarcó una ceja, perplejo. ¿De qué estás hablando?, preguntó burlonamente, decidiendo que sus palabras eran algún intento desesperado de recuperar su cara. Mañana compro tu restaurante, dijo en voz baja, y su voz se extendió por la sala. Voy a comprar Bergers Finest y convertirlo en algo mejor, en algo de renombre. Durante una fracción de segundo, Tim sintió que se le oprimía el pecho. Una incredulidad colectiva pareció extenderse por la ya silenciosa sala. ¿Hablaba en serio? Los invitados que les rodeaban murmuraban, algunos riéndose de la audacia de la mujer, otros sin darse cuenta de lo que acababan de oír. Tim, aún recuperándose del shock, se inclinó hacia adelante en su silla, con expresión escéptica pero teñida de una extraña sensación de intriga. ¿En serio?, dijo lentamente, con evidente sarcasmo en su tono. ¿Crees que puedes comprar mi restaurante? Solo eres una camarera, miserable. La mujer, sin inmutarse lo más mínimo por sus palabras, se limitó a asentir con la cabeza, se dio la vuelta y, sin decir una palabra más, se dirigió con paso seguro hacia la puerta de la cocina. Tim la vio marcharse y sus pensamientos se agitaron. Se había atrevido a desafiarle, a humillarle delante de sus invitados y a hacer la afirmación más ridícula que jamás había oído. Pero algo en ella, su actitud, la calma de sus ojos, le impidió olvidarlo. Volvió a su vino, pero sus pensamientos ya no se centraban en la copa que tenía delante. En su lugar, pensaba en la joven Mia Richter, y en la inquietante certeza de que algo tenía que cambiar en su mundo. A la mañana siguiente, Tim Berger se despertó en un mundo que había dado un vuelco en cuestión de horas. Su ático en el corazón de Berlín dominaba el paisaje urbano, pero hoy parecía distante y desenfocado. Se sentó en la cama, frotándose los ojos, todavía atormentado por los acontecimientos de la noche anterior. No eran las palabras que Mia había dicho lo que le molestaba, sino la seguridad en su voz, la forma en que había actuado como si no tuviera nada que demostrarle. Pensó en el dinero que le había tirado. Con qué facilidad habían salido de su cartera, un gesto que ya había hecho innumerables veces. Una simple demostración de fuerza que siempre provocaba la reacción esperada. Pero esta vez se había equivocado. Ella no se inmutó. No suplicó. Le miró a los ojos y, por increíble que parezca, le desafió. Mañana te compro el restaurante, le dijo. Aquellas palabras resonaron en su cabeza como un leve zumbido que no quería apagarse. No, eso era imposible. No era más que otra de las que querían jugar al juego del poder, pensando que podía tomar lo que no podía. La rechazó, seguro de que su imperio era intocable. Pero entonces sonó el teléfono, sacándole de sus cavilaciones. Señor Berger, tal vez debería poner las noticias, le dijo su ayudante Rachel con una nota de urgencia en la voz. Tim cogió el mando a distancia y encendió la televisión, aún sin saber qué había pasado. La voz del presentador de las noticias se oyó con claridad, cortando el aire de incertidumbre que flotaba en la habitación. Noticia de última hora en el mundo de la alta cocina y la hostelería de lujo. Mia Richter, heredera de la fortuna de la familia Richter, ha comprado oficialmente la cadena de restaurantes. La nueva propietaria planea renovar por completo el establecimiento.
haciendo hincapié en el bienestar de los empleados y la sostenibilidad. Los expertos lo califican de uno de los movimientos empresariales más inesperados del sector este año. La mano de Tim tembló ligeramente cuando le llegaron las palabras del presentador. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Mia Richter? ¿La mujer de anoche? No podía ser. Estaba tan seguro de su posición, tan seguro de que nadie podía tocarle. Tim, ¿estás aquí? La voz de Rachel rompió su neblina. Sí, lo he oído, murmuró, con los pensamientos acelerados. ¿Cómo puede permitírselo? ¿Quién la respalda? Parece ser un grupo inversor, pero se acaba de confirmar la participación de Mia Richter. Es la principal accionista. Tim se levantó de la cama, las piernas le temblaban como si el suelo se hubiera movido debajo de él. Se paseó por la habitación, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Mia, la joven que trabajaba de camarera, no, era camarera, había conseguido comprar su cadena de restaurantes. Su imperio, construido ladrillo a ladrillo, estaba ahora en manos de un hombre que él consideraba insignificante. Probablemente va de farol, murmuró Tim, tratando de tranquilizarse. Nadie puede venir y comprar un lugar como este de la noche a la mañana. Es imposible. Pero en el fondo, sabía que no era un farol. Lo sentía en sus entrañas. La confianza con la que le miraba, la forma en que había declarado con calma su intención de tomar el mando, no era una decisión impulsiva. Hablaba en serio. Cuando llegó a Bergersfeines, el ambiente en el interior ya había cambiado. No solo los empleados parecían saber que algo se avecinaba, sino que se respiraba en el ambiente la sensación de que algo había cambiado de la noche a la mañana. Tim, al cruzar la puerta principal, sintió que todos le miraban. Los habituales gestos de reconocimiento y saludos corteses habían sido sustituidos por curiosidad y algo más que no podía definir, algo parecido a la expectación. Era como si todos estuvieran esperando a que pasara algo. Algo que él no podía controlar. Buenos días, señor Berger, saludó Lars, uno de los camareros de más edad, pero su tono era extrañamente neutro, sin la calidez habitual a la que Tim estaba acostumbrado. ¿Dónde está?, gruñó Tim, incapaz de ocultar la dureza de su voz. Buscó a Mia, quería enfrentarse a ella, exigirle una explicación. Está en la trastienda, respondió Lars, con palabras cuidadosas, casi mesuradas. Era como si intentara evitar que Tim se sintiera aún peor de lo que ya estaba. Tim no perdió el tiempo. Se dirigió hacia el pasillo trasero y sus pasos resonaron con fuerza al acercarse a la puerta del despacho. Alcanzó el pomo y se detuvo mirando su reflejo en el cristal pulido. Por primera vez en su vida, no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Tenía la mandíbula apretada. Los ojos oscurecidos por la decepción y la arrogancia habitual había sido sustituida por otra cosa. Algo desconocido, una sensación de vulnerabilidad. Pero rápidamente desechó el pensamiento. Era Tim Berger y no iba a dejar que esa mujer se lo arrebatara todo. No sin luchar. La puerta del despacho se abrió con un chirrido agudo, y allí estaba ella, Mia Richter, sentada ante su escritorio. Parecía perfectamente tranquila, un marcado contraste con la versión desaliñada y desgreñada de sí misma que había en la puerta. Ah, señor Berger, dijo ella, levantando los ojos de los papeles que estaba hojeando. Su voz era tranquila, casi serena, pero había un acero oculto en ella. Me preguntaba cuándo iba a aparecer. Tim la fulminó con la mirada. ¿Crees que puedes entrar aquí y quedarte con mi negocio? Siseó, su voz llena de desprecio. Solo eres una camarera. No sabes nada de dirigir un imperio como este. Mia se levantó lentamente, con la mirada firme. Puede que no haya nacido en el mundo que usted ocupa, señor Berger, dijo con frialdad, pero eso no significa que no entienda cómo funciona. Es más, he pasado años estudiando lo que usted hizo para llegar a donde está ahora, y ahora voy a arreglarlo. Los labios de Tim se curvaron en una sonrisa tensa y sin humor. ¿Arreglarlo? Has comprado una cadena de restaurantes decadentes sin la menor idea de cómo darle la vuelta. Pronto lo verás. Es un desastre, y no serás capaz de dirigirla. Mia no se inmutó. Simplemente rodeó la mesa y se dirigió hacia él, haciendo sonar sus tacones con cada paso deliberado. Verá, señor Berger, dijo en voz baja, ahí es donde se equivoca.
Llevo años observándole. Sé exactamente lo que hay que cambiar aquí. La cara de Tim enrojeció, la ira volvió a brotar. No sabes nada de este negocio. ¿Crees que puedes venir y arreglarlo? Eres un iluso. Tal vez, dijo Mia, su voz cada vez más firme, pero al menos estoy haciendo algo. Voy a darle a este lugar algo que le ha faltado durante mucho tiempo, respeto. Durante un breve instante, Tim se quedó sin habla. Las palabras que pronunció eran agudas, precisas. Para ella no se trataba solo de negocios, sino de algo personal. Mia no solo quería hacerse cargo de Berger's Finest. Quería destruir todo lo que él había construido. Tim abrió la boca para decir algo más, pero Mia levantó la mano y le hizo callar. Ya se ha divertido, señor Berger. Ahora es mi turno. Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, dejando a Tim solo en el estudio, con los pensamientos revueltos. La realidad de la situación era cada vez más evidente, él la había subestimado. Y ya no había vuelta atrás. Los días siguientes a la captura de Mia parecían borrosos. Cada mañana se despertaba con una persistente sensación de incredulidad, incapaz de aceptar plenamente la realidad de lo ocurrido. ¿Cómo podía Mia, la mujer a la que había humillado con tanta facilidad, arrebatárselo todo? ¿Cómo podía una camarera, alguien a quien él consideraba inferior, convertirse en la nueva dueña de su imperio? Pero no se podía negar. Los contratos estaban firmados. El restaurante era ahora suyo. Tim llegó a Berger's Finest la mañana después de que Mia ocupara su lugar, esperando recuperar el control de la situación, encontrar la manera de volverla a su favor. Pero en cuanto cruzó el umbral, le recibió un ambiente frío. Algo más se había añadido al bullicio habitual que acompañaba la apertura del restaurante, un silencio inquietante que se cernía sobre el personal. Tim podía sentir los ojos del personal cuando pasaba junto a ellos, rápidos y cautelosos, como si estuvieran observando a un depredador que acababa de caer en una trampa. Y no solo los empleados, los clientes de las mesas vecinas cuchicheaban, le lanzaban miradas curiosas y burlonas. Atravesó el restaurante para dirigirse a la trastienda, donde le esperaba Mia. Pero al cruzarse con los distintos empleados no pudo evitar darse cuenta de cómo había cambiado su comportamiento. Algunos le miraban con una mezcla de lástima y desprecio, mientras que otros simplemente evitaban el contacto visual. Aquí ya no le respetaban. Cuando por fin llegó al despacho de Mia, se quedó un momento frente a la puerta, respirando hondo. Había venido a enfrentarse a ella, a exigirle respuestas, pero cuando apoyó la mano en el pomo de la puerta, se dio cuenta de que ya no había nada por lo que luchar. Ella ya había ganado. La puerta se abrió de golpe y Mia levantó la cabeza de la mesa, con una expresión tan tranquila y serena como siempre. Señor Berger, dijo fríamente, veo que ha decidido honrarnos con su presencia. Tim se estremeció al oír su tono, pero se contuvo para no contestar como estaba a punto de hacerlo. En su lugar, se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Y ahora qué? Preguntó, tratando de hablar con la mayor seguridad posible. Me has quitado el restaurante, ¿y ahora qué? ¿Vas a despedirme a mí también? Mia se le quedó mirando un rato, como sopesando sus palabras. Luego se levantó lentamente, con movimientos deliberados. No, señor Berger. No tengo intención de despedirle. Es más, he decidido darle un nuevo puesto. Tim enarcó una ceja. ¿Nuevo papel? Repitió, con sarcasmo en la voz. ¿Qué, vas a hacerme cuidador? Los ojos de Mia se entrecerraron. Trabajará como camarero, señor Berger. A partir de hoy. A Tim se le secó la boca y las palabras le cayeron encima como un peso. Se quedó mirándola largo rato, como si esperara que se riera, que dijera que era una broma. Pero ella no se rió. Estaba seria. No puedes hablar en serio, consiguió decir, con la voz tensa. ¿Quieres que sirva mesas? Yo construí este lugar. Soy el dueño. No puedes simplemente. Puedo, interrumpió Mia, con voz firme. Puede que hayas construido este lugar, pero lo has perdido. Lo has perdido todo. Ahora vas a saber lo que es ser uno de tus empleados. Voy a darle una lección de humildad, señor Berger. Tim sintió que se le sonrojaba la cara de rabia,
Pero debajo de esa rabia había un sentimiento al que no estaba acostumbrado: miedo. Nunca se había sentido indefenso. Siempre había estado al mando, dando órdenes, controlando la situación. Pero ahora estaba al otro lado de la ecuación. Y eso le hacía sentirse pequeño. Vale, dijo Tim, bajando la voz. Te seguiré el juego. Pero no pienses ni por un segundo que me va a gustar. Mia le dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. No espero que te guste. Pero quizá al final del día entiendas por qué es necesario. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Tim inmóvil. Nunca había imaginado que su caída en desgracia ocurriría así: un trabajo de camarero en el mismo restaurante que una vez había regentado. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Tim fue escoltado al vestuario del personal, donde le dieron una sencilla camisa negra, pantalones negros y un delantal blanco. Se quedó mirando el uniforme durante un buen rato, sintiendo que le invadía un sentimiento de humillación. Había pasado de ser el director general de uno de los restaurantes más exclusivos de Berlín a un simple sirviente. Era demasiado para digerirlo de golpe. Se cambió de ropa lentamente, con los dedos temblándole ligeramente al abrocharse la camisa. Cuando miró su reflejo en el espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. La confianza, la arrogancia, la fuerza, todo aquello en lo que confiaba para definirse había desaparecido. Todo lo que quedaba era un hombre con un simple uniforme, de pie en un vestuario lleno de gente que ya no le miraba con respeto. Cuando por fin salió de los vestuarios, se encontró con las miradas de todo el personal del restaurante. Algunos le miraban con lástima, otros con diversión. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que el otrora intocable Tim Berger era ahora un camarero más. ¿Listo para su primer turno, señor Berger?, preguntó el camarero jefe Lars, con evidente sarcasmo en el tono. Esta noche estás en la mesa 5. Diviértase. Tim no contestó nada. Se limitó a asentir y se dirigió a su asiento. La sala le pareció sofocante mientras avanzaba por los pasillos, y la realidad de su situación aún rugía en su mente. Se acercó a la mesa 5, un grupo de hombres de negocios de unos 40 años, bien vestidos, ya sentados y estudiando el menú. Al acercarse, Tim tragó saliva, tratando de ignorar sus miradas divertidas. Buenas noches, dijo, su voz plana. Mi nombre es Tim, y seré su asistente esta noche. Los hombres se miraron sorprendidos. Uno de ellos, un hombre alto y canoso, enarcó una ceja. ¿Tim? ¿Tim Berger?, preguntó con incredulidad en la voz. Tim asintió. Sí, ese soy yo. El empresario soltó una risita. Vaya, qué novedad. Nunca pensé que viviría para ver el día en que Tim Berger me serviría la cena. ¿Qué ha pasado, amigo mío? ¿Ha quebrado el negocio? El rostro de Tim ardió de humillación. Pero se tragó su orgullo y reprimió las palabras. No podía permitirse perder el control, ni aquí ni ahora. Estoy aquí para asegurarme de que tengas una gran experiencia esta noche, dijo, obligándose a sonreír. Necesitó todas sus fuerzas para mantener la compostura. La noche se alargó y cada segundo le recordaba su caída desde las alturas. Cada mesa puesta, cada comentario de un invitado, cada palabra de sus colegas le recordaba lo bajo que había caído. Pero durante todo esto, ocurrió algo inesperado. No se derrumbó. No perdió los nervios. En lugar de eso, se centró en el trabajo que tenía entre manos, los pedidos, las bebidas, las necesidades de los clientes. No era glamuroso. No era poderoso. Pero era trabajo. Y era algo de lo que nunca se había dado cuenta hasta ahora. Al final de la noche, Tim estaba agotado. Le dolía la espalda, le palpitaban las piernas y nunca se había sentido tan derrotado. Pero también había algo más. Un pequeño y persistente sentimiento que empezó a crecer en su interior. Una sensación de que tal vez esto no era el final. Los días se mezclaban unos con otros, y cada uno le parecía a Tim una serie interminable de pequeñas lecciones amargas. Cada mañana se despertaba con pavor ante la idea de volver a Bergersfeines, su antaño famoso imperio, ahora bajo el control de Mia. Su mente era un laberinto de frustración e incredulidad,
Pero cada vez que cruzaba aquellas puertas se daba cuenta de que no tenía más remedio que aceptar la realidad. Se convirtió en una pieza más del mecanismo, un empleado, un camarero. Un hombre de negocios de alto rango que antes había exigido el mundo entero, ahora limpiaba mesas, tomaba pedidos de bebidas y escuchaba los comentarios sarcásticos de los clientes que le reconocían por las noticias. Pero lo peor no eran las constantes burlas ni el paso de la autoridad a la sumisión, sino la sensación de impotencia que le corroía. Tim siempre se había enorgullecido de tener el control, de dictar las normas. Pero ahora era él quien recibía las órdenes. Ya era tarde cuando el turno empezó a ser diferente. El restaurante estaba más lleno de lo habitual y en el aire se oía el murmullo de las conversaciones. Mientras Tim trabajaba, moviéndose entre las mesas con bandejas de comida y bebida, recordó cuántas veces había visto trabajar a sus empleados, siempre en movimiento, siempre bajo presión. Nunca se quejaban. Se limitaban a hacer su trabajo. Tim siempre se había considerado por encima de todo. Por encima de los pequeños detalles. Por encima del servicio. Pero ahora esas pequeñas cosas importaban más. No pudo evitar fijarse en la facilidad con la que se movía el personal, en cómo hablaban a los clientes, con educación, profesionalidad, sin la arrogancia que antes le caracterizaba. La mesa 8 necesita otra ración, le dijo Lars cuando Tim entró en la cocina con una bandeja de aperitivos. Su voz era severa, no enfadada, pero tampoco amistosa. Tim asintió, apretando la mandíbula. Cogió los vasos y se dirigió a la mesa, con los pensamientos desbocados. Llevaba ya días aquí y seguía sin encontrar la forma de recuperar fuerzas. Su orgullo se había hecho añicos, pero algo más había ocupado su lugar. Una frustración que ardía lentamente y que no quería dejar escapar. Cuando se acercó a la mesa 8, fue recibido con la habitual combinación de miradas indiferentes y curiosas. Sentados a la mesa había una pareja de ancianos y su hija adulta, todos ellos bien vestidos, pero no de la forma en que Tim estaba acostumbrado a ver a sus clientes habituales. Eran personas que apreciaban la comida por lo que era, no por el nombre que figuraba en la puerta. «¿Servir?», preguntó Tim, con la voz tensa mientras colocaba la bandeja sobre la mesa, con cuidado de no derramar las bebidas. La mujer de la mesa lo miró, sus ojos no tenían la condescendencia a la que Tim estaba acostumbrado. En su lugar, algo más brilló en ellos, amabilidad, tal vez. Un reconocimiento de que era tan humano como los demás. «Gracias», le dijo cariñosamente, sonriéndole. «Has estado corriendo por la ciudad todo el día, ¿verdad? Debe de ser agotador». Tim se sintió confuso por un momento. Las palabras no eran lo que estaba acostumbrado a oír. Estaba tan acostumbrado a que le miraran con desprecio o con risa que no sabía cómo responder a la amabilidad. «Sí, es mucho», admitió, con la voz más baja de lo habitual. La mujer asintió con una mirada comprensiva. «Trabajé en restaurantes cuando era más joven», dijo, «y siempre he respetado a los camareros. Es más duro de lo que parece». Por primera vez en días, Tim sintió algo más que rabia. Era un sentimiento extraño, respeto, tal vez. Pero más que eso, era una sensación de comprensión que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo. Se quedó inmóvil un momento, sin saber qué decir, pero antes de que pudiera responder, habló la hija de la mujer. «¿Te gusta trabajar aquí?», preguntó, con voz educada pero curiosa. Tim vaciló. Nunca había tenido que pensar si le gustaba su trabajo, siempre había tenido que delegarlo, controlarlo. Pero ahora, aquí de pie, delante de esa gente sencilla que solo intentaba disfrutar de su comida, le costaba expresar sus sentimientos con palabras. «Todavía me estoy acostumbrando», dijo Tim, con voz casi de disculpa. «No es exactamente lo que pensé que sería». La mujer sonrió comprensiva, como si hubiera visto a través de él. «Siempre es diferente cuando haces el trabajo tú mismo», dijo suavemente, con voz cálida. Tim salió de detrás de la mesa y sus pensamientos se arremolinaron. ¿Qué acababa de experimentar? Un simple intercambio, pero le hizo sentirse humano. No un poderoso hombre de negocios, no un hombre al que todo el mundo temía, sino simplemente un hombre. Por primera vez desde que Mia había ocupado su lugar, empezó a preguntarse si no se trataba solo de su caída en desgracia. Tal vez se trataba de algo más profundo.
Esa misma noche, mientras recogía una mesa en la parte trasera del restaurante, Lars volvió a acercarse a Tim. Esta vez la voz del camarero no era tan áspera, pero aún había algo de recelo en ella. «Hola, Tim», dijo Lars, su tono bajo. «Lo hiciste muy bien en la mesa 8. Te mantuviste unido». Tim no sabía qué responder. «Gracias», dijo en voz baja, pero las palabras le resultaban extrañas. Siempre le había gustado recibir elogios, pero nunca darlos. Pero hoy, mientras seguía paseando por el restaurante, empezó a darse cuenta de que este trabajo no era tan difícil como había pensado antes. No se trataba de estatus o poder, sino de hacer lo que había que hacer. A Mia no se la veía por ninguna parte durante el turno de tarde, pero Tim sabía que le observaba, que medía sus progresos mediante sutiles señales. Siempre estaba en un segundo plano, sin decir nada pero observando, como si esperara a que se le metiera algo en la cabeza. Y a medida que avanzaba la noche, así fue. Tim no estaba seguro de cuándo ocurrió, pero cuando el último cliente se marchó y el personal se disponía a cerrar, se sintió diferente. Algo en él había cambiado, solo un poco. Esta noche era parte del equipo, ni por encima ni por debajo, solo parte. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió aceptado. De pie en la sala de descanso y limpiándose las manos, se dio cuenta de que este no era el final de su viaje. No era una solución rápida ni una lección aprendida. Pero era un principio. «Buen trabajo hoy», volvió a decir Lars al pasar junto a Tim cuando salía de la habitación. «Lo estás haciendo bien». Tim asintió. «Sí», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. «Supongo que sí». La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas en el pequeño piso de Tim, inundando la habitación con una suave luz. Se levantó temprano, como siempre, pero a diferencia de antes, la sensación que le acompañaba ya no era de temor. Al contrario, era una extraña determinación mezclada con una aquiescencia silenciosa, casi reacia. Tim había estado trabajando diligentemente en Bergersvereins durante los últimos días, soportando las tareas, los comentarios burlones, las miradas de lástima y diversión del personal y los huéspedes. Pero últimamente había dejado de sentirse víctima de la situación. Seguía odiando su descenso. Seguía queriendo recuperar su restaurante. Pero en el fondo, ya no podía ignorar la transformación que había comenzado en su interior. No se trata de un cambio repentino, sino de un proceso gradual del que no es plenamente consciente. Se paró frente al espejo del baño y miró su reflejo. Ya no era el mismo hombre que le había arrojado dinero a Mia con arrogancia hacía unas semanas. Su rostro seguía siendo severo, su postura alta, pero había algo diferente en sus ojos, algo más suave. Ya no era Tim Berger, el multimillonario hombre de negocios. Era algo más. Lo que había estado enterrado bajo años de egoísmo y orgullo estaba saliendo lentamente a la superficie. Hoy sería diferente, decidió Tim. Era una sensación que no podía quitarse de encima. Ya no se trataba de venganza o de recuperar su trono. Quería demostrarse a sí mismo que era capaz de cambiar, de ser mejor que el hombre que era antes. Por primera vez, empezó a darse cuenta de que el respeto que antes exigía no tenía que ver solo con la riqueza o el estatus, sino con cómo trataba a los demás, cómo se comportaba ante la adversidad. Cuando Tim llegó, el restaurante estaba más tranquilo que de costumbre. El turno de mañana le daba una rara oportunidad de recuperar el aliento. Cuando entró por la puerta trasera, vio a Mia sentada en una mesa cerca de la cocina, leyendo unos periódicos. Levantó la vista cuando lo vio, pero no había petulancia en su expresión. Solo una observación tranquila, como si estuviera esperando a que él diera el siguiente paso. «Buenos días, señor Berger», dijo con calma, con voz neutra pero no desagradable. Tim la miró, pero esta vez no sintió la misma rabia. Se había enfadado con ella por quitarle lo que era suyo, por hacerle sentir tan insignificante. Pero ahora la ira parecía vacía. Sobre todo, estaba enfadado consigo mismo. Enfadado consigo mismo por no haberse dado cuenta antes, por dar tanto por sentado. «Buenos días», contestó Tim, con voz firme y hombros relajados. «Estoy listo para trabajar». Mia asintió, sonriéndole débilmente. «Es bueno oírlo. Veremos cómo va hoy». Tim se dirigió directamente a la cocina, donde Lars ya se estaba preparando para su turno.
La cocina era un caos. El ruido de la actividad le recordaba a Tim cuántas piezas móviles eran necesarias para que el restaurante funcionara sin problemas. No era un trabajo glamuroso, pero era necesario. Y por primera vez, a Tim no le importaba participar en él. Lars levantó la vista cuando entró Tim, su expresión era recelosa pero no hostil. «Esta noche estás en la mesa 3», dijo Lars, entregándole a Tim una bandeja con bebidas. «No la cagues». Tim cogió la bandeja y sintió que la tensión le invadía. Pero en lugar de fruncir el ceño, asintió y se dirigió al comedor, concentrado en la tarea que tenía entre manos. No tenía tiempo para discutir ni demostrar nada. Tenía un trabajo que hacer. Cuando se acercó a la tercera mesa, una familia de 4 miembros estaba sentada en ella, riendo y charlando. El padre, un hombre mayor de pelo canoso, levantó la vista cuando Tim se acercó a él, y sus ojos comprobaron el uniforme de Tim. «Eres nuevo, ¿no?», dijo papá con una sonrisa burlona. «¿Trabajas aquí ahora?». Tim se sintió ligeramente incómodo. En el pasado, se habría ofendido por una pregunta casual, tal vez incluso habría respondido con un comentario sarcástico. Pero hoy algo era diferente. Sonrió amablemente, y la sonrisa era genuina. «Sí, señor». «Acabo de empezar», respondió, dejando las bebidas a un lado. «¿Qué puedo hacer por usted hoy?». Su padre lo miró con aprecio, pero no había juicio en su mirada, solo curiosidad. «Te diré una cosa», le dijo, «nunca había visto a un tipo como tú sirviendo mesas. Pero lo respeto. Haces lo que se supone que debes hacer, ¿no?». Tim parpadeó, sorprendido por la amabilidad del hombre. No era algo que estuviera acostumbrado a oír. En su mundo, la gente siempre había tendido a juzgar, a evaluar a los demás en función de su riqueza o su estatus. Pero aquel hombre, aquel desconocido, lo miraba como si fuera una persona más, no el millonario arruinado que había sido dueño de aquel lugar. «Sí, hago lo que tengo que hacer», contestó Tim, con la voz más baja que de costumbre. Cuando se dio la vuelta para marcharse, su hija tomó la palabra. «Me parece estupendo», dijo. «Sabes, estás trabajando de verdad. Mucha gente con dinero no se molestaría». Tim hizo una pausa, sintiendo la calidez de sus palabras instalarse en su pecho. «Gracias», dijo, girándose y sonriéndole antes de volver a la cocina. El resto del turno pasó como un borrón. Por primera vez en mucho tiempo, Tim no sentía el peso constante de la humillación sobre él. Sí, había momentos de frustración en los que quería estallar y recordarles a todos lo que solía ser. Pero esos momentos eran fugaces y desaparecían tan rápido como llegaban. Pasó la noche con un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Ya no pretendía ser el jefe. Ya no pretendía ser algo que no era. Era solo un tipo trabajando un turno como todos los demás. Y por alguna extraña razón, fue un alivio. Hacia el final de la velada, cuando los últimos invitados se habían marchado y el personal había empezado a recoger, Lars se acercó a Tim, con una expresión menos recelosa de lo habitual. «Lo has hecho bien hoy», dijo Lars, dándole una palmada en la espalda. «Mucho mejor de lo que pensaba». Tim asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y fatiga. «Gracias», dijo en voz baja. «Yo solo, lo mejor que puedo». Lars le hizo un gesto de aprobación con la cabeza y volvió con los demás. Tim se detuvo unos instantes, contemplando el silencio del restaurante. Ahora era diferente, más tranquilo, pero estaba bien. Ya no luchaba para demostrar nada. Simplemente formaba parte de algo más grande que su ego. Mientras caminaba hacia la noche, Tim sintió que algo en su interior cambiaba, solo un poco más. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro. No sabía si sería capaz de recuperar su antigua vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Ya no era el mismo hombre que había entrado en Bergers Finest aquel primer día. Tal vez ese era el punto. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba, perderlo todo, descubrir lo que realmente importaba.